Buenas noches. El objetivo de este video es enseñar o mostrarles de manera muy resumida cómo funcionan las funciones de Excel Buscar B, Buscar H y la herramienta de tablas dinámicas, teniendo en cuenta los resultados que obtuvimos de la encuesta que les hicimos hace algunos días. En el primer caso, eh, el Buscar B y el Buscar H, encontramos que el 3 el 23% o particularmente tres compañeros de ustedes no están familiarizados con la función buscar H, teniendo en cuenta que respondieron que no habían utilizado esa función en su ejercicio profesional. Teniendo en cuenta esto, pues aquí les voy a hacer una pequeña introducción de las mismas y un ejemplo donde aplicamos cada una de estas funciones. En el caso de la función buscar B, esta función busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla o de una base de datos y me trae o me devuelve el valor en la misma fila desde una columna especificada, ¿sí? Entonces, cómo funciona la función? Pues naturalmente usted tiene que redactar o tiene que digitar el buscar B en la celda de Excel y hay cuatro argumentos que entran en esta función. El primero de ellos es el valor que voy a buscar, ¿sí? El segundo es la matriz donde voy a buscar ese valor, ¿sí? Entonces, y finalmente, o más bien en tercer lugar, le voy a indicar a la función que me traiga la columna, ¿sí? Que tiene información, la columna X, 1, 2 o 3, dependiendo de lo que esté buscando, donde encontró ese valor que busqué. Y el argumento 4 es un argumento lógico, que si le pongo 0, simplemente me va a traer el valor que está en la columna que encuentra en la matriz, y si le pongo 1, me va a traer decir si existe para un valor en la columna especificada para lo que estoy buscando o si no existe a partir de señalarme con un verdadero y con un falso la existencia de una opción para el valor buscado. En el caso de la función buscar h, esta función me busca un valor en la primera fila de una matriz o tabla y devuelve el valor en la misma columna desde una fila especificada. Los argumentos son los mismos que en el caso anterior, con uno que cambia, que es el indicador de filas. Antes teníamos un indicador de columnas. En este caso, nuevamente, indico cuál es el valor que estoy buscando, la matriz donde se debe buscar y el indicador de filas, es decir, la fila que quiero que me traiga en el orden. Y nuevamente, esto es un indicador lógico que si le incluyo 0 me va a traer el valor que encuentre para el valor especificado y si le pongo 1 me va a decir si existe un valor en la fila que le indiqué para el valor buscado o si no existe. Teniendo en cuenta esto, pues miremos un corto ejemplo donde aplicamos estas funciones. Aquí tenemos el estado de resultados de 2.124 empresas que reportaron sus estados financieros a la Superintendencia de Sociedades durante el 2018, ¿cierto? La información que hay en esta base de datos son el NID de una empresa o el NID de las empresas, su razón social, el departamento al que pertenecen, el código SIU o la actividad industrial y económica a la que se dedica esta empresa y información del estado de resultados de estas organizaciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, tengo en otra hoja una lista de empresas que están dentro de esa base de datos y yo quiero traer el nombre de la empresa y el valor de las ventas que tuvieron en el 2018. ¿Listo? Entonces, en este caso, dada la estructura de esta fórmula, donde los NIT están en la columna al lado izquierdo, pues entonces puedo aplicar la fórmula buscar H. ¿Sí? Entonces, simplemente voy a digitar en la celda que quiero que me traiga el valor de, en este caso, del nombre, la función buscar H, y tengo dos opciones. Yo puedo poner directamente los valores de las entradas aquí manualmente o puedo ir aquí a la función e incluir los argumentos, como aquí que me lo sugiere. Entonces el valor buscado es este NID, ¿sí? La tabla o matriz va a ser la base de datos donde voy a pedirle a la función que me busque la información. En este caso, pues es la base que les acabo de mostrar, que va desde la fila A1 o desde la celda A1 hasta la celda L
2125. Y como en este caso, pues aquí es importante que usted tenga en cuenta las columnas. Como lo que estoy buscando es el nombre de la empresa, que es la columna 2, la columna B, entonces el tercer argumento va a ser un 2, ¿sí? Para que me traiga la información que encuentre para este NID en la columna 2. Y finalmente, aquí le voy a decir que le ponga 0, y esto implica que me va a traer simplemente el nombre. Si le pongo 1, ¿sí? Me va a decir verdadero, porque naturalmente hay un valor para este NID en el otro lado, y si no lo hubiera, aquí me diría falso. ¿Listo? Pero yo quiero que me traigas el nombre de la empresa, y por eso le voy a poner 0, lo voy a aceptar, y aquí está efectivamente el nombre de la empresa. ¿Qué hizo la función? Buscó este NID en esta base de datos, ¿sí? Y cuando lo encontró, me trajo el valor que estaba en la columna 2. Eso fue lo que hizo la función. Es una buena práctica que se fijen la matriz, porque uno normalmente no hace estas búsquedas para una sola empresa, sino para una serie de empresas. Entonces yo, una vez fije la matriz, cuando replique la fórmula para otras empresas, pues se va a mantener la misma lógica. Lo único que va a cambiar, pues va a ser el valor que va a buscar para traerlo. También voy a traer las ventas, entonces repito el proceso, es un buscar B. Aquí lo voy a hacer directamente sin ir a la función. Le voy a decir que me traiga este NID. Aquí el separador es por punto y comas, pero podría ser una coma, depende de la configuración de su Excel. Pero la fórmula le va a decir, mire que la fórmula me va diciendo cuáles son los argumentos que entran. Una vez metí el valor buscado, ahora tengo que ir a señalar la matriz. Aquí tengo la matriz nuevamente, pero en este caso yo quiero que me traiga la columna que me está diciendo las ventas, que son los ingresos operacionales, y esa es la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, es la columna 6 y 0. Y aquí me va a traer las ventas de la organización, y les repito, siempre es recomendable que usted fije la matriz para que cuando replique el proceso para las demás empresas, la selección de la matriz no se mueva en la medida que se mueven los argumentos de la función. ¿Listo? Esta es la idea del buscar B. Cuando hago un buscar H, ¿sí? Generalmente la estructura de la base de datos es diferente. Aquí lo que yo necesito es que el buscador o el valor que voy a buscar esté en la primera fila, ¿sí? Entonces, es la misma base de datos, o lo quiero completar la misma información que completé anteriormente con el buscar B, pero ahora la diferencia radica en que la forma en que se está presentando la base de datos es diferente. Entonces, lo primero que voy a hacer en este caso, pues es hacer mi buscar H, ¿sí? Y lo voy a hacer con la función. Entonces, el valor que voy a buscar es este NID. ¿En dónde la voy a buscar? Lo voy a buscar en esta matriz, donde en la primera fila están los NID, y en las siguientes está la información de cada empresa. Entonces, aquí, permítanme, selecciono nuevamente la matriz, que había cometido un error ahí. Selecciono la matriz. Una vez he seleccionado la matriz, como lo primero que busco es el nombre que está en la fila 2, pues le doy argumento aquí 2, y finalmente aquí 0. ¿Listo? Y voy a obtener el mismo resultado que obtuve en el caso anterior. Lo que pasa es que la forma de la base de datos fue diferente. Les recuerdo que es recomendable siempre fijar la matriz donde se está haciendo la búsqueda. Y finalmente, pues hago el mismo proceso para las ventas. Es un buscar horizontal. Voy a buscar este valor, ¿sí? ¿Dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar en esta base de datos, ¿sí? Entonces, en la primera fila están los NIDs. Voy a fijar aquí directamente con F4 la matriz donde va a buscar, y en este caso, la fila donde está la información de las ventas es la fila 6. ¿Listo? Entonces, cuando yo me muevo de página, naturalmente aquí me va a cambiar, pero le pongo el 6 y finalmente el 0, le doy Enter y aquí están las ventas de mi organización. ¿Listo? Y replico este proceso para todas las organizaciones que estoy analizando. Esto respecto al buscar B y al buscar H. Ahora miremos respecto a las tablas dinámicas.
En el caso de las tablas dinámicas, encontramos que 2 personas o el 15% del grupo no conoce o no ha utilizado antes tablas dinámicas en su ejercicio profesional. Las tablas dinámicas nuevamente también es una forma de resumir una gran información de datos para mostrarlas de manera simplificada. Y esta herramienta me permite trabajar en varias dimensiones, filas y columnas, es decir, yo selecciono la base de datos y yo puedo construir una tabla señalándole cuáles van a ser las filas y las columnas que le voy a agregar a la misma y con la ventaja de que la herramienta me permite hacer sumas, contar promedios, calcular varianzas, es decir, la tabla dinámica me permite utilizar diferentes presentaciones de la información que esté calculando. ¿Cuál es el proceso usualmente para calcularlo o para generar una tabla dinámica? Voy a la opción insertar, elijo tabla dinámica y tabla dinámica y ahí voy a encontrar la información específica. Entonces vamos a nuestro Excel para plantear un ejemplo. Listo, entonces el proceso es insertar tabla dinámica y en este caso yo tengo dos opciones. Yo puedo pedirle al Excel que me lo haga en una nueva hoja de cálculo o puedo decirle que me lo haga en una ubicación específica. Yo le voy a decir que me lo haga en esta hoja, en esta ubicación específica. Y el rango o la información que voy a utilizar para construir la tabla dinámica la voy a tomar de esta base de datos, de la misma base de datos que analizamos ahora. ¿Listo? Entonces selecciono todo esto, le doy aquí y le doy a aceptar. Entonces aquí me genera ya las opciones. Entonces, ¿qué tengo aquí? Aquí tengo todas las columnas, ¿sí?, que tenía en la base de datos. Entonces, aquí tengo opciones que yo puedo manejar dependiendo de lo que esté buscando. En este caso, por ejemplo, vamos a mirar cuántas empresas hay por departamento, ¿sí? Entonces, lo que tendría que poner en la fila en este caso son los departamentos, ¿sí? Entonces, aquí me van a aparecer todos los departamentos donde hay empresas en la base de datos y en las columnas yo podría ponerles, bueno, digamos que aquí en los valores, ¿sí?, me van a aparecer, puedo poner los valores y entonces aquí me va a decir, en este caso me está sumando las empresas que hay en Antioquia, pero me está sumando los NITs, por eso ese valor tan grande. Entonces por ejemplo, la suma no es un buen caso para resumir información respecto a cuántas empresas hay en Antioquia, porque me está sumando los NIT, y como los NIT son números de 800 millones, pues naturalmente lo reconoce como un número. Sí, entonces aquí no me sirve una suma, me sirve, puedo cambiar la opción, aquí le doy configuración de campo, puedo hacer un recuento, que es contar cuántas empresas hay, puedo hacer un promedio, puedo sacar un máximo o un mínimo. Lo que tiene más sentido en este caso es hacer un recuento. Cuando yo hago este recuento, pues me va a decir cuántas empresas hay en Antioquia, ¿sí? Si yo tengo otro dato, como por ejemplo las ventas, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, perdón, si yo quisiera saber cuáles son las ventas de las empresas de Antioquia, ¿sí?, entonces quitaría esta columna o este dato y pondría los ingresos operacionales, ¿sí? Me está haciendo la cuenta, pero puedo decirle que me haga, en vez de la cuenta, que me haga una suma. Y aquí voy a tener las ventas acumuladas de todas las empresas que están en cada uno de los departamentos, ¿sí? Aquí mire que solamente estoy poniendo filas y la información de las ventas de esas filas. Pero yo podría incluir más información ahí. Por ejemplo, si yo quisiera saber en Antioquia o en Bolívar o en Atlántico, cuántas empresas se dedican a diferentes actividades. Entonces voy a poner el SIU como columna, ¿sí? Entonces aquí me va a decir cuando ponga el NIT, en este caso, cuando ponga el NIT, generalmente, pues yo trataré de ponerlo en el espacio que quiero. Cuando tengo el NIT, entonces en este caso me está sumando los NITs de las empresas que se dedican a esta actividad en Antioquia. Pero pues yo puedo elegir cualquier tipo de operación matemática. La que tiene sentido en este caso es un recuento. Y aquí lo que voy a tener es en Antioquia cuántas empresas se dedican a esta actividad, cuántas se dedican a esta, cuántas se dedican a esta, y al final pues tendré la suma de todas las empresas que hay en Antioquia que se dedican a en este caso a las
267 actividades que hay, y hay 344 empresas en Antioquia, clasificadas en este caso por tipo de actividad. Entonces, yo puedo, en general, con las tablas dinámicas, clasificar las columnas que quiero analizar y las filas para resumir información de una base de datos como la que les acabo de presentar. Teniendo en cuenta esto, pues yo espero que este pequeño resumen les haya servido. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir y con mucho gusto les aclararemos cualquier duda que tengan respecto a los procesos de aplicación de estas dos funciones y de esta herramienta para resumir información, que son las tablas dinámicas. Muchas gracias por su atención y espero les haya servido.